Ya. Entonces, el día de hoy va a presentar la residente de Psiquiatría Infanto-Juvenil, Caterina Arcos, sobre duelo normal y patológico. Así que, adelante, Caterina. Súper. Entonces, como dijo el doctor, mi nombre es Caterina Arcos, yo soy residente de segundo. Parece que hay alguien que no está silenciado. Ignacio Geldres, ¿te podría silenciar, por favor? Gracias. Y hoy día voy a preparar el seminario de duelo normal y patológico. Primero entonces comentar que el duelo se refiere a aquel proceso en que uno de nuestros seres queridos fallece y representa uno de los factores estresantes más grandes que podemos vivir en nuestra vida. Sí, es importante recalcar que la mayoría de las personas que atraviesan un duelo en su vida es un periodo que viven de intenso dolor agudo, pero que tiende a disminuir con el tiempo, y que un porcentaje alrededor del 10% va a desarrollar la condición que conocemos como duelo prolongado o duelo patológico. Y importante también, en los tiempos que vivimos ahora, tener consideración especial con el tema de la pandemia y el COVID, ya que se ha visto un aumento potencial de los casos de duelo prolongado. Lo vamos a ir viendo más adelante en todo caso. Entonces, importante acá, los voy a achicar un poquito. Ahí. ¿Cómo es que tiende a evolucionar el duelo? Bueno, alrededor de un 50%, que serían estos dos grupos, son aquellos pacientes que presentan inicialmente síntomas de duelo, pero que tienden a disminuir con el tiempo sin necesidad de intervención. En un 26 a un 46% estos síntomas son más bien bajos, en un 16 a un 20% son altos síntomas de duelo, y un 30 y un 33% son niveles moderados. Luego, un 10% de la población presenta niveles bajos en un inicio, y estos tienden a aumentar luego de 6 meses de la pérdida. Y alrededor de un 7 a un 10% de la población va a presentar este cuadro de duelo prolongado, que lo vamos a ir detallando más adelante, pero principalmente se caracteriza por síntomas persistentes que se relacionan con la angustia y con un deterioro en el funcionamiento. Partiendo entonces por lo que se conoce como duelo agudo, que es el periodo principal, o sea, inicial, por el que viven las personas que han perdido a un ser querido, se caracteriza por 6 características comunes, no necesariamente tienen que presentarlas todas. Inicialmente puede presentarse una sensación de incredulidad, como de negación, de sentirse bastante paralizado o entumecido emocionalmente, y con una gran dificultad para creer que realmente la persona falleció. Eso impregna principalmente al periodo inicial de la muerte. También podemos observar fuertes sentimientos de anhelo y tristeza, que pueden describir las personas como dificultades para respirar, dolor en el pecho, mareos o llantos incontrolables, que tienden a presentarse de manera bien abrupta cada vez que aparece un pensamiento o un recuerdo en relación a la persona. Y estos, con el tiempo, tanto la frecuencia como la intensidad tienden a disminuir. Aparece también sentimientos de inseguridad, de vacío y de pérdida, no solo en relación a la persona que ha muerto, sino que también pérdida de aquella parte del sobreviviente que estaba conectada con la persona que falleció, los planes que tenían juntos, las esperanzas del futuro que tenían juntos, y eso genera como un gran sentimiento de vacío. Después tenemos una mezcla de otros sentimientos que pueden parecer como bastante opuestos, tales como la ira, por un lado, con la culpa, versus el alivio, la paz y la felicidad, que pueden confundir mucho a las personas, pero la verdad es que es bien frecuente que se presente. Inicialmente la ira, que se puede experimentar como un sentimiento de injusticia, porque a mí, porque a nuestra familia, y la culpa también, sobre todo cuando el sobreviviente tenía un rol de cuidador con el paciente enfermo, o también como un rol como sobreviviente, especialmente si es que hubo un rol de responsabilidad por la muerte del fallecido. Por ejemplo, haber sido el conductor en un accidente automovilístico fatal. Y en relación al alivio, se puede presentar
Por ejemplo, si es que la persona que falleció estaba sufriendo, entonces se puede sentir algo de paz luego de que la persona muera, y si bien esto puede en algunos casos provocar una sensación de deslealtad, la verdad es que son muy importantes para que las personas puedan desarrollar resiliencia. También pueden presentarse pensamientos e imágenes insistentes en relación al difunto, la rumiación en relación a cómo fue que se dio esta muerte, el contexto en el que estaba, sobre todo si la pérdida fue traumática, es algo muy frecuente, y pueden aparecer imágenes bien intrusivas acerca de la causa de la muerte o el contexto en que se dio, causando una angustia que es bastante abrumadora. Y por último, pérdida de interés en la vida, ya que principalmente la atención va a estar puesta en la pérdida y es posible que quede muy poca energía para hacerse cargo de otros aspectos de la vida, tales como responsabilidades académicas, laborales, incluso responsabilidades con otras relaciones. Entonces, a raíz de las características clínicas del duelo agudo, nos podremos ir imaginando más o menos cuáles son los diagnósticos diferenciales más importantes, cuáles son las comorbilidades que más se presentan, que lo vamos a ir viendo más adelante. Primero, diferenciar un poquito cuándo va a ser un duelo normal, un duelo agudo o un duelo normativo versus un duelo patológico. Bueno, en la mayoría de los casos, inicialmente se van a presentar emociones bastante intensas de preocupación, pensamientos y recuerdos en relación a la persona fallecida, y como decía anteriormente, se va a ver comprometido el compromiso que tengamos con la vida y con las actividades de la cotidianeidad. Pero generalmente este es un periodo limitado del tiempo, que va a depender un poquito como de aspectos culturales, y también, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, la diferencia del DSM-5 y el CIE-11, que pueden ser 6 meses o 12 meses, pero cuando ya este deterioro va más allá de las normas culturales, vamos a hablar acerca de un duelo patológico, que se ha nombrado duelo complicado, traumático, persistente, pero últimamente el nombre de consenso que se ha elegido es el de trastorno de duelo prolongado. Entonces, hablando un poquito del curso que va a tener el duelo agudo, cuando es un proceso que ha sido adecuada a la adaptación, vamos a pasar del duelo agudo, con los síntomas que les mencioné anteriormente, por un proceso de adaptación que finalmente nos va a permitir integrar el duelo. O sea, poder aceptar la realidad de la pérdida, reconfigurar un poco la relación que teníamos con el fallecido y poder restaurar posibilidades de poder volver a sentir alegría, por ejemplo, y ya no tener este sentimiento de vacío. Y en ese sentido el duelo integrado se va a caracterizar porque ya se puede aceptar la realidad y asimilar el fallecimiento. Van a haber pensamientos y recuerdos acerca del fallecido, pero estos van a ser accesibles y en muchos casos también van a tener como una sensación agridulce, pero la pérdida ya no va a ser disruptiva, la preocupación que van a tener en relación a eso, y van a poder reencontrarse con sentimientos tales como la alegría, significado en su vida y la satisfacción. Por el contrario, y en este caso, para que la adaptación sea adecuada, el apoyo de familiares, de amigos, tener un buen círculo social y también las tradiciones culturales como los rituales van a ayudar a la adaptación a la pérdida, ya que esto van a permitir expresiones comunitarias de dolor y también van a proteger a las personas del aislamiento y de ser más vulnerables a desarrollar un duelo prolongado. Y a diferencia del duelo agudo, el duelo integrado sí es permanente. Entonces, a raíz de esto también se podrán ir imaginando de a poco cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un duelo prolongado. Por el contrario, bueno, en el duelo agudo, teniendo los mismos síntomas que mencionamos antes, cuando el proceso de adaptación se ve estancado, por ejemplo, hay pensamientos disfuncionales, hay comportamientos que son mal adaptativos, o hay dificultades para regular las emociones, o hay un contexto muy abrumador, tanto en lo social como en problemas personales o familiares, el paciente va a ser más propenso a desarrollar un trastorno de duelo prolongado. Vamos a observar en ese caso
preocupación persistente y pervasiva con el fallecido, emociones intensas también en relación al dolor, y un duelo que excede un poco las normas culturales y religiosas también del contexto de la persona, y un deterioro significativo en el funcionamiento. Entonces, ya hablando acerca del trastorno de duelo prolongado, se caracteriza principalmente por una angustia elevada y persistente luego de la pérdida. Hay ciertos factores que pueden contribuir a que se produzca esta reacción de duelo prolongado, que las mencionaba recién, en relación a los pensamientos de mala adaptación. Destacar acá el sentimiento de culpa, que no permite a las personas adaptarse a la pérdida, las conductas de evitación y la incapacidad para manejar las emociones dolorosas. Y saliéndome un poquito quizás de lo psiquiátrico, súper importante que el trastorno de duelo prolongado aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas, aumentando así el riesgo elevado de cáncer, de hipertensión arterial, de eventos cardíacos. Y volviendo un poquito a lo psiquiátrico, también aumenta el riesgo de ideas y de conductas suicidas en los sobrevivientes. Factores de riesgo a mencionar, tenemos factores sociodemográficos, tales como sexo femenino, la edad avanzada, un bajo nivel socioeconómico, y también condiciones psiquiátricas preexistentes a la pérdida, principalmente los trastornos del ánimo, como un trastorno depresivo mayor y trastorno afectivo bipolar. También en relación como lo particular de la muerte, aumenta el riesgo de un trastorno de duelo prolongado si es que son pérdidas abruptas, tales como un suicidio, un homicidio, un accidente, y también, como lo hablábamos anteriormente, un apoyo social que no es adecuado va a aumentar el riesgo de desarrollar un duelo prolongado, así como también las experiencias adversas que se han tenido en la infancia. En relación al diagnóstico, en el paper estaba esta tabla comparativa de los criterios principales del DSM-5, del CIE-11 y de estos dos autores. Podemos notar que en relación al criterio A cambian en relación al tiempo, destacando el DSM-5 la duración de 1 año, luego de que se presentan esta sintomatología, siendo en el CIE-11 bastante menor, que son 6 meses. En relación al criterio B, la verdad es que los síntomas son bastante similares, pero en el DSM-5 solo es necesario tener uno de estos 4 síntomas, que es el anhelo, la preocupación con el fallecido, el dolor intenso y la preocupación con la muerte, mientras que en el CIE-11 es el anhelo también por el fallecido y la persistencia de la preocupación. Esos son síntomas que principalmente tienen que estar para poder diagnosticar el trastorno de duelo prolongado, mientras que en el criterio C encontramos sintomatología que ya hemos ido mencionando anteriormente y que la verdad es que tienden a repetirse mucho entre el DSM-5 y el CIE-11. Les dejo esta tablita para que después la puedan revisar con mayor detalle, pero solo me gustaría destacar en el caso de este paper de Mauro et al. Del 2019, dentro de los síntomas del criterio C, que no estaban en el DSM y el CIE-11, escuchar o ver al fallecido. Que ahí yo creo que sería bien importante como llevarlo un poquito a la realidad nacional, que al menos la experiencia clínica que yo tengo es algo bien frecuente que refieran las personas. Y la verdad es que yo lo he visto bastante luego de 12 meses de que se haya dado la pérdida. Entonces, ahí, no sé, yo le pondría un asterisco a ese criterio. No sé si quizás después lo podríamos discutir un poco. Pero al menos no está presente en el DSM-5 ni en el CIE-11. Entonces, en relación como a los aspectos más importantes del duelo complicado, están los síntomas que hablábamos del duelo agudo, pero lo importante es que está aumentada la intensidad, la omnipresencia y la persistencia de estos síntomas en el duelo complicado. Y en las distintas esferas que había mencionado anteriormente, que son en los pensamientos, sentimientos y en el comportamiento, y también en el contexto social. En relación a los diagnósticos diferenciales, destacan 3 principalmente, que sería el duelo normativo o agudo o duelo normal, el trastorno depresivo mayor y el trastorno de estrés postraumático.
Entonces los vamos a ir desglosando de a uno, considerando los aspectos que tienen en común y qué es lo que los diferencia. Destacar que de presentar reacciones intensas al inicio de una pérdida no representa necesariamente el desarrollo temprano de un duelo prolongado. Es importante que normalicemos y que no caigamos en patologizar un dolor intenso tras la muerte de una persona muy querida con un fuerte apego, ya que eso la verdad es que es una reacción normal en una persona. ¿En qué sí se va a diferenciar de un duelo prolongado? En que van a persistir, como decía anteriormente, los pensamientos contrafactuales, es decir, que no son reales, los comportamientos de evitación y las emociones intensas que persisten, y también cómo interfieren estos en el funcionamiento de la persona ya pasados los 6 o 12 meses desde la muerte. Y también importante destacar que ya que luego de 6 o 12 meses recién se podría diagnosticar este cuadro, es muy importante sí realizar como un seguimiento o una evaluación continua, principalmente de aquellos pacientes que tienen un riesgo elevado de desarrollar un trastorno de duelo prolongado. Entonces, destacar el apoyo compasivo por parte del equipo, estabilizar ciertas características más de lo fisiológico, o sea, de lo biológico, por ejemplo, que puedan tener un buen dormir, que puedan descansar, activar las redes de apoyo, también permitir un espacio para oscilar entre el dolor cuando uno está conectado con la pérdida versus el respiro para poder descansar, y también estimular actividades de autocuidado. En relación al trastorno depresivo mayor, varias características se superponen entre ambos diagnósticos, por ejemplo, la tristeza, el llanto, el aislamiento, que se puede tener las alteraciones en el sueño, y también que aparece la ideación suicida. La verdad es que en el trastorno depresivo mayor, estos síntomas tienden a aparecer como en las esferas generales de la persona, mientras que en el duelo prolongado tienen relación con el fallecido. Por ejemplo, la ideación suicida se centra principalmente en no querer vivir sin el difunto o deseos de querer reencontrarse con él, mientras que en el episodio depresivo mayor los pensamientos reflejan más que todo como un sentimiento de no ser digno de vivir. Y también la diferencia tiene que ver con las evitaciones, por ejemplo, evitar recordatorios dolorosos en el caso del duelo prolongado, pueden contribuir al aislamiento, por ejemplo, evitando actividades que solían hacer con el fallecido, o evitar amigos, gente que le recuerda al fallecido, mientras que en el episodio depresivo mayor se observa un retraimiento general y una baja motivación general, no solo en relación a aspectos que se compartían con el difunto. En relación al trastorno por estrés postraumático, también se superponen, por ejemplo, los pensamientos intrusivos y las imágenes de la muerte, o la conducta evitativa que se puede tener, pero estas emociones son como lo que principalmente los va a diferenciar, que en el TEP va a primar el miedo, es decir, una actitud como de protegerme para no sentir aspectos que me recuerden al trauma, mientras que en el duelo prolongado el sentimiento principal va a ser de anhelo o de tristeza en relación a estos recuerdos, y es por eso que se evitan, para protegerme de sentir la tristeza o el anhelo. La evitación, entonces, como les decía en el TEP, es distinta. La preocupación es contra la amenaza potencial que me recuerda al evento traumático que tuve. Mientras que en el duelo prolongado se evitan los recordatorios, pero porque producen dolor, no por un miedo asociado. Y también en relación a la hipervigilancia, es algo que se observa típicamente en el TEP, y los como desafíos que se presentan para volver a la vida sin el difunto se asocian más con el trastorno de duelo prolongado. Estaba esta tabla también en el paper para diferenciar principalmente los diagnósticos diferenciales. Este sería el duelo complicado, y vemos que, por ejemplo, en relación al duelo agudo se presentan casi todos los mismos síntomas, excepto el tema de la temporalidad,
pero son menos intensos. En relación al duelo integrado, tenemos el tema de la temporalidad, porque como les dije, es permanente, y el anhelo es algo que puede presentarse constantemente, y eso no necesariamente lo hace algo patológico. Y en relación a la depresión y el TEP, lo que va a mantenerse es la evidencia de un dolor emocional, y que también en relación al tiempo es algo que se mantiene. En relación a las comorbilidades, son súper importantes, ya que dentro de este estudio que presentaban en el paper, es un alto porcentaje de que se presentan en relación al duelo prolongado, siendo principalmente dentro de ellas el trastorno depresivo mayor, el trastorno de estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, destacando dentro de este el más frecuente, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Y también, no siendo diagnósticos de psiquiatría, pero sí muy importantes, también se ha observado en estos pacientes una peor calidad de vida y también un mayor deterioro en la funcionalidad. Esto representa una comorbilidad también como un factor de riesgo, que sería el abuso de alcohol o de otras sustancias, que tiende a aumentar tanto el riesgo de desarrollar un trastorno de duelo prolongado como de aumentar ya en presencia de un trastorno de duelo prolongado. Y también en relación al tabaquismo, es algo que aumenta en personas con trastorno bipolar y con trastorno depresivo mayor. En relación a la evaluación, la verdad es que se pueden hacer entrevistas sin estructura, pero también nos podemos apoyar en nuestros cuestionarios, que varían en tiempo, en si es que son autoaplicados o heteroaplicados, y en relación a lo que están buscando. Por ejemplo, este que es el Prolonged Grief Disorder, que es un autoinforme, estudia los sentimientos, pensamientos y las acciones que presenta el individuo durante el último mes. Y tenemos esta alternativa que es bastante más corta, también es un autoinforme, pero solo contempla 5 elementos. Y por último, el Inventory of Complicated Grief, que es una medida de 19 ítems, que lo que hace es evaluar la gravedad de los síntomas. Entonces, también dentro del paper, encontrando estas 3 escalas, tenemos para evaluar como en relación al puntaje, el corte para poder hablar acerca de un trastorno de duelo prolongado. Entonces, que lo hablábamos un poquito en los factores de riesgo, que es súper importante evaluar, si es que observamos ideas de rumiación o ideas que son desadaptativas, o si es que el paciente presenta conductas de evitación en relación a la pérdida. Todo eso va a contribuir a la aparición de un trastorno de duelo prolongado. Quizás por el contrario de que puedan creer algunas personas, la verdad que evitar el dolor emocional o los recuerdos en relación al fallecido o los lugares en relación a esto, los círculos sociales, evitarlos es una muy mala idea, porque eso puede interferir con la adaptación a la pérdida y por lo tanto va a promover el desarrollo de un trastorno de duelo prolongado y va a aumentar su gravedad. En relación al tratamiento, destacar acá lo quise poner con asterisco, ya que a lo largo de la vida muchas personas van a tener que procesar un duelo y van a experimentar todos estos síntomas de lo que hemos estado hablando, pero en general va a haber una disminución natural de estos síntomas con el tiempo y no van a requerir ninguna intervención formal. Aquellos síntomas que no causen una angustia significativa y tampoco infieran en el funcionamiento de la persona, que a lo largo del año puedan ir y volver o durante fechas importantes incrementarse, no representan por sí solo una patología y por ende no requieren necesariamente de una intervención de nuestra parte. En aquellos casos en que sí van a requerir una intervención, aquellos pacientes que tengan un diagnóstico de duelo prolongado, existe un tratamiento específico, que por sus siglas en inglés es el CGT, que es lo más ampliamente estudiado y demostrado para disminuir la sintomatología de duelo prolongado, que es una intervención de 16 sesiones, que incorpora componentes tanto de la teoría de apego de Bowlby,
de la terapia cognitivo-conductual y de otros enfoques también para poder facilitar la adaptación. Lo principal de Bowlby en este sentido es que él mencionaba que la adaptación es un proceso natural y relacionado a la sobrevivencia en nosotros posterior a la pérdida de un ser querido. Y este tratamiento se enfoca principalmente en trabajar en la pérdida, así mismo como en la restauración, en aspectos principales tales como en lograr aceptar la realidad de la muerte y lograr cambiar la relación que se tenía con el fallecido. Y en relación a la restauración, como poder retomar la vida que tenía la persona antes de la pérdida, trabajar en metas tanto académicas, laborales, relacionales, en la ausencia del fallecido, y también poder recuperar un sentido de competencia y de satisfacción con el mundo. Son 7 los temas centrales que se observan en el CGT, que estaban desglosados también en esta tabla en el paper, pero principalmente es lograr comprender y aceptar el dolor, manejar el dolor emocional, lograr el objetivo de poder proyectarse a futuro y pensar en distintas actividades y metas, poder retomar también las actividades con otras personas, reconectarse con aquellas personas que sí están vivas, y también trabaja en la narrativa, en poder contar la historia de la muerte a otras personas, poder aprender a vivir con recordatorios del fallecido y poder conectarnos finalmente con esos recuerdos sin tener una angustia asociada. Entonces, en relación a los procedimientos que se tienen, van a ser distintos en relación a la sesión en la que estemos trabajando, pero los propósitos son los temas centrales que yo les contaba principalmente, o sea, poder aprender a vivir con esta condición, de a poco ir aceptando el dolor y poder aceptar la realidad de que la persona falleció y poder contárselo a otros y conectarnos sin problema. En relación a qué se ha demostrado acerca del CGT, en el paper hablaban acerca de este RCT de aproximadamente 400 pacientes que desarrollaron un trastorno de duelo prolongado. Un porcentaje recibió la terapia de CGT con citalopram, otro porcentaje lo recibió asociado con placebo y otro porcentaje con citalopram. Y lo que se demostró fue que, independiente de haber recibido citalopram o placebo, el haber recibido el CGT mostraron mayores reducciones en los síntomas de trastorno de duelo prolongado y también en la ideación suicida versus aquellos pacientes que solo tomaron medicamentos. Esto igual es importante porque lo que demuestra es en relación a los síntomas del trastorno de duelo prolongado, pero vamos a ver más adelante que es distinto cuando pensamos en los síntomas que comparten, por ejemplo, con el trastorno depresivo mayor, si estamos pensando en antidepresivos. Otra alternativa que se tiene, si no es la CGT, también puede ser la terapia cognitivo-conductual, que puede ser bastante eficaz en abordar síntomas que suelen coexistir con el duelo prolongado, tales como alteraciones significativas en el sueño, que no siempre suelen revertir con terapias centradas en el duelo. Y en estos pacientes puede ser útil complementar las intervenciones, por ejemplo, con esta intervención breve y centrada en el sueño, que es la terapia cognitiva conductual para el insomnio. En relación a la terapia combinada, bueno, si vamos a combinar antidepresivos, por ejemplo, con la terapia cognitivo-conductual, van a mejorar los síntomas depresivos comórbidos, pero los efectos sobre los síntomas específicos del duelo son bastante limitados. Por ende, se justifica aumentar la investigación en relación a esto y poder establecer objetivos para poder como encontrar una farmacoterapia mucho más adecuada para el trastorno del duelo prolongado. Ya por último, para ir terminando, en relación al contexto que vivimos hoy en día de la pandemia, destacar algunos aspectos importantes, por ejemplo, cuando hablábamos acerca de los factores protectores para poder integrar un duelo adecuadamente, se ha visto interrumpido esto en la pandemia, ya que por el distanciamiento social, los aforos o distintos reglamentos en los hospitales,
los rituales típicos que solíamos tener antes para despedirnos, para, no sé, pedir disculpas o para saldar temas pendientes, se han visto significativamente interrumpidos. También el duelo agudo durante la pandemia COVID, se ha visto que los síntomas que hablábamos inicialmente son más intensos que aquellos que están en duelo agudo por fallecidos por causas naturales. Y también es importante en relación al tiempo, que en relación a las pérdidas que se han tenido por el COVID, bueno, ahora llevamos más tiempo, pero tendrían que pasar 6 o 12 meses ya para poder hablar acerca de este diagnóstico. Entonces va a ser importante también ahí que se investigue el tema para poder determinar el impacto que esto va a tener a largo plazo. Muy cortito en relación a la neurobiología, ya que es algo que está bastante en pañales, pero ha habido algunos hallazgos en relación a esto, con resonancias magnéticas funcionales. Dos aspectos principales, uno estructural, que es en relación a que se ha observado en aquellos pacientes con trastorno de duelo prolongado, una mayor activación en el núcleo accumbens cuando se les recuerda al fallecido, y esto podríamos interpretarlo de alguna manera como una mayor activación de la recompensa que se asocia. Entonces, por ende, podríamos entender un poco que esto va en contra de la adaptación para poder aceptar la pérdida de la persona. Y en relación a lo hormonal, bueno, el trastorno, o sea, el duelo agudo lo podríamos interpretar como un trastorno de respuesta al estrés, considerando la muerte de un ser querido como uno de los mayores estresantes que podía tener una persona en su vida, y va a tener influencias entonces en el cortisol, que lo que se observaba eran cortisoles matutinos más bajos de lo usual, aplanando un poco la curva y por lo tanto produciendo una desregulación en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Pero sí, como les conté que esto estaba en pañales, es importante seguir investigándolo mucho más. Ya para ir finalizando entonces, en relación a las conclusiones de los papers a estudiar, bueno, el duelo es una respuesta natural a la pérdida, y solo un subconjunto de personas, aproximadamente del 7 al 10%, van a desarrollar un duelo prolongado. Es importante, y esto quizás como becados de adultos se los dejo, preguntar acerca de pérdidas importantes en la vida de las personas como parte de una evaluación estándar, sobre todo en los pacientes mayores de tercera edad, que sabemos que es un factor de riesgo para desarrollar un duelo prolongado, que en general es algo que no preguntamos mucho, pero es un aspecto súper importante a considerar. Dentro del tratamiento hay enfoques basados en la evidencia, principalmente el tratamiento específico del duelo complicado, para tratar los síntomas de duelo prolongado en un marco de un corto plazo. Y finalmente, en relación al COVID, que queda pendiente estudiar el impacto que van a tener estas muertes a largo plazo, al ser pérdidas inesperadas, repentinas, y que han tenido como gran alteración en los rituales que teníamos previamente, y que se sabe que son factores protectores para poder despedirse de manera más adaptativa. Eso principalmente. Muchas gracias por su atención. No sé si hay dudas o comentarios. Súper bien, Katy, excelente presentación. Tema muy interesante porque lo vemos muchísimo, muchísimo. Con este tema han habido varios cambios en el tiempo, particularmente del DSM-4 al 5. Y esto hubo hartas críticas con respecto a cómo sacar como exclusión en el diagnóstico de depresión el duelo. Un poco por el tema de una de las tantas críticas que se le ha hecho como a sobremedicalizar como la vida. Y por otro lado, la aparición de estos diagnósticos del tipo duelo complicado, o sea, perdón, duelo prolongado, pasa un poco esta como polisemia de diagnósticos que entre el complicado, el prolongado, el patológico, etcétera, como que ayuda un poco al tema de la confusión. Entonces, la verdad es que
Es un tema súper interesante, yo creo que de hecho va a estar en evolución. Afortunadamente, bueno, mostraste el CGT, que fue algo súper interesante que no está muy disponible y tampoco en tanto conocimiento. Me pareció súper bueno que lo pusieran. Bueno, aparte que está en la bibliografía, pero en el fondo por eso está, ¿ya? Me gustaría preguntarte un poquito como dos cosas. Primero, como en qué te sirvió hoy día esta presentación, en qué te ayudó, ¿ya? Porque si bien es cierto, claro, está enfocado en adultos, pero sobre todo lo que tú mostraste, el COVID ha generado muchos duelos como complicados y eso también obviamente les pega el coletazo a ustedes, ¿ya? Y la segunda es si nos pudiera dar así como un mini highlights de diferenciación entre adaptativo, duelo patológico y depresión. Así como, más que en lo que se parecen, en lo que se diferencian. Así como, así como algunas luces como cortitas. ¿No? Y eso. Sí, la verdad es que igual me sentí muy afortunada que me tocara este seminario porque pensé que me iba a servir mucho, porque si bien nosotros vemos adolescentes y niños que, bueno, a mayor edad probablemente han tenido mayores pérdidas, pero igual es algo que me ha tocado ver harto en la práctica clínica. Y me ha pasado en hartos pacientes sospechar, o sea, padres de pacientes sospechar trastorno de duelo prolongado, y es increíble cómo eso tiñe un poco el contexto familiar, la dinámica familiar, y yo creo que igual ustedes se imaginan un poco cómo la psicopatología paterna influye en el desarrollo emocional de los niños. Me ha tocado harto ver abuelos que fallecen por COVID y niños entre los 8 y 12 años de edad o más chiquititos que todavía están como en esto de la irreversibilidad de la muerte, que no lo entienden tan bien. Entonces, en ese sentido era súper importante lo de los rituales, como poder explicarles qué pasó, poder despedirse, hablar un poquito acerca de la muerte, y con el COVID como que es increíble cómo de alguna manera se convirtió en un tabú hablar acerca de la muerte. Y la verdad es que los papás o mamás principalmente se han visto como muy afectados en no querer salir, en el miedo a contagiarse, en no mandar a los niños al colegio. Entonces, la verdad es que sí, me sirvió mucho el seminario pensando en eso. Y también en relación como a lo farmacológico, de tener la idea errada de que los antidepresivos como que iban a ayudar mucho y claro, sertralina para todos, pero no es tan así. Entonces, igual eso me sirvió mucho porque la verdad es que es re difícil para nosotros derivar a los papás a residentes de psiquiatría o psiquiatras de adultos en la red. Y a veces a uno le dan ganas de como ya, pero tome sertralina como para que nos ayude en el proceso con el niño. Pero no es tan buena idea, parece. Y en relación sí. En relación a duelo patológico, adaptativo y depresión, diría que principalmente en relación a duelo patológico y depresión, en la depresión los síntomas son mucho más generalizados, es como en relación a todas las esferas, todos los ámbitos, como durante todo el día. En cambio, en el duelo es muy enfocado a la pérdida, como lo que me recuerda a la persona, el lugar en donde sucedió o las cosas que compartían, es súper específico. Entonces, así mismo como la ideación suicida, no es como, que eso igual me ha pasado en niños, como cuando los, no sé, tengo estos pacientes o de compañeras que los papás fallecieron jóvenes, entonces no los conocieron, y niños chiquititos de 7 o 8 años que los derivan por ideación suicida, pero si uno explora bien, como que quieren morir para ir al cielo, para estar con su papá, pero no es que realmente quieran morir. Como el anhelo a unirse con el difunto. Claro. Sí. Efectivamente son buenos tips que diste como el tema de cómo diferenciar. ¿Ya? Como que la diferencia ahí con depresión y duelo, claro, efectivamente lo que tú dices es el tema de la pervasividad de los síntomas, el que afecta a otras áreas, la afectación de la autoestima,
que la ideación de muerte viene más en contexto de la incapacidad de seguir adelante, más que unirse de este anhelo que tú dices, ¿ya? Y el tema como de sintomatología anímica viene habitualmente más en oleadas como en el duelo y como tú bien dices, como centrada en el duelo, o sea, como en el fallecimiento, a diferencia de la depresión, que es algo más, bueno, como dije, pervasivo, persistente, que abarca varias dimensiones. También es importante quizá ahí destacar de cómo la personalidad premorbia va, además de los traumas y las pérdidas y los duelos previos, van a influir de una u otra manera como en mayor dificultad. Estamos evidentemente claros que, por ejemplo, personalidades más frágiles van a tener probablemente mayor dificultad, al igual que personas donde el rasgo de miedo al abandono o sensibilidad interpersonal es algo que les va a afectar, como sobre todo cuando desarrollan relaciones de dependencia. Y en ese sentido pasa algo bien curioso como con el escenario de padres maltratadores, que a pesar de eso a la hija le toca cuidarlo y se le muere. Se le genera una ambivalencia bien compleja de manejar con respecto a eso. En el fondo uno diría, bueno, ya por fin se deshizo este gallo, pero por otro lado como que es bien complejo. Recuerdo una paciente en el poli que tiene una mamá con Alzheimer que toda la vida como que la maltrató, de hecho trauma grave, así como grave, ¿no? Y claro, y ahora la está cuidando y probablemente cuando se le muera la mamá ella me dice, mira, yo no tengo ningún otro propósito en la vida más que cuidar a mi hermano. O sea, cuando se muera, probablemente, ella me decía, probablemente yo me voy a matar. Entonces, es algo que obviamente hay que trabajar desde mucho antes para que eso no ocurra, ¿ya? Entonces, es complejo a veces el escenario y muchas veces se va en collera el tema del manejo, sobre todo psicoterapéutico, con estos pacientes, y por eso es que muchas veces uno termina a veces derivando a tratamiento más especializado, como más que tengan más formación en trauma, que tengan más formación en duelo. Dentro de los duelos también de difícil manejo son los duelos como por fallecimientos de neonatos o de o, bueno, abortos espontáneos en pacientes que deseaban mucho tener hijos, sobre todo como pacientes con, no sé, en tratamiento de fertilización in vitro, o pacientes que han esperado mucho tener hijos y se les mueren. Ese es un escenario también como claro, más que los factores de riesgo, como añadido a los que mencionaste, como contextuales que podrían hacer más difícil el tema. Y por eso es que hay muchas como agrupaciones de apoyo, bueno, que tú mostraste, que se encargan del acompañamiento, en este caso, de las mujeres en ese sentido. Y han surgido ahora también algunos con respecto al tema del COVID. Como tú mencionaste en algún momento el tema de los rituales, que eso es probablemente una de las cosas que más comúnmente me ha tocado escuchar de los pacientes, que ni siquiera pudieron despedirse y ni siquiera pudieron enterrarlo. No sé si recuerdan al principio de la pandemia que no estaban permitidos los funerales, que no estaban, ¿cachai? Entonces, eso, la verdad es que, bueno, la cultura latinoamericana, para la cultura latinoamericana eso es particularmente importante, como es un ritual es muy importante y eh, no tener eso a mucha gente le dolió mucho. No poder despedirse, no haberlo podido ver en el último tiempo, no tenerlos aislados, sin comunicación, sin información, sin nada, y de repente les dijeron es que se murió y ni siquiera lo pudieron ver. Entonces, esos fueron muchos escenarios complejos que yo creo que los coletazos de eso los vamos a ver por muchos años. Sí, y ahora va a volver porque desde hoy día o mañana se volvieron a prohibir las visitas en el hospital. Entonces, todas las personas que se venían a despedir de sus familiares que se estaban muriendo por COVID, sí, vamos a volver a exactamente lo mismo. Así que se nos viene. Se nos viene. Ahora, yo no sé qué tan costo efectivo será esa medida, o sea, en el momento más duro de la pandemia los hacían entrar con EPP y bueno,
no veo por qué ahora no, pero en fin. Yo tengo preguntas, pues, sí, varias. Uno, sí que es parte como de los síntomas del duelo agudo, por ejemplo, que esta sensación como de no terminar de creerse que el familiar ha muerto, o que la persona ha muerto, está como incredulidad al respecto. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a adquirir características un poquitito delirantes? Por ejemplo, una mamá que dice, no, mi hijo va a pasar por esa puerta, en cualquier momento llega de nuevo a la casa y yo lo estoy esperando, sé que le estoy poniendo el puesto en la mesa todos los días. ¿Hay algún cambio en el manejo o me dice algo? ¿Qué le podría contestar, Carlos, de eso? No, yo creo que eso habría que evaluarlo como desde la comorbilidad, como evaluar el juicio, evaluar las pruebas de realidades, evaluar como si efectivamente está psicótica, hacer el tratamiento que sería como de una psicosis y el estudio pertinente. Pero quizás tomándome un poco de la pregunta de la Karen, creo que igual es importante cómo evaluarlo, porque igual tomando lo cultural también creo que es importante no patologizar ciertas cosas como verlo, escucharlo, que aparecía como criterio dentro de otro estudio. Pero dependiendo de la conducta, porque esto ya sería una conducta, ponerle el puesto en la mesa y esperarlo y tener la convicción de que eso va a pasar, como que ahí creo que estaría alterado el juicio un poco si es que uno escarbara y ella realmente tiene la convicción de que la muerte es algo reversible, como que ahí creo que ella pasaría a ser como una comorbilidad o no necesariamente estar hablando de un duelo prolongado. Sí, que a mí me entra la duda porque si solamente está restringido al tema y no tiene ninguna lado, o sea, no estamos hablando de discurso desorganizado, de ninguna otra cosa, está restringido al fallecimiento, por ejemplo, del hijo. Y ella, estoy preguntando porque en algún momento una vez me llegó una paciente así y no sabía qué hacer. Y ella tenía una conducta súper evitante cuando los otros hijos, por ejemplo, le decían, oye, pero mamá, se murió, y ella como un mecanismo de defensa como muy primitivo, como muy disociativa al respecto, y desde ahí ella tenía esa conducta. Entonces, finalmente, no sé, ahí cambia algo en manejo, se hace algo. Se la deja que ponga el puesto en la mesa, por cuánto tiempo. Sí, es que probablemente en ese escenario, Ana Karen, estamos hablando de una probable psicosis disociativa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, o un trastorno disociativo franco. Por lo tanto, ahí el carril se cambia probablemente a manejo de disociación. Porque, claro, o sea, en el fondo, ya, está bien, el estudio de organicidad es algo importante, pero, o sea, si hay una correlación súper directa entre el... O sea, en el fondo es, volviendo, no sé, a la clasificación de formas de enfermar de Jaspers, ¿se acuerdan? Sería una reacción, ¿cierto? Y por lo tanto, de las reacciones anormales a evidencias, están las reacciones psicóticas, ¿ya? O hoy en día entendidas como psicosis reactiva o psicosis disociativa. Y en ese caso, claro, el manejo es distinto, ¿ya? Probablemente ahí requiera manejo más de trauma que de duelo, ¿ya? Ahora, claro, a veces pasa, ahí hay que diferenciar como los síntomas, no sé si recuerdan que hemos conversado que hasta un 5 o 7% de la población en general puede tener alucinaciones y no estar psicótico, ¿no? Y ahí ojo con el tema de, por ejemplo, esta sensación de ver al muerto o escuchar al muerto y cómo la cultura también tiñe ese tipo de fenómenos, ¿ya? Y que eso a veces son fenómenos transitorios, pero que la persona como que no tiene certeza, o sea, como que no tiene un delirio asociado a la alucinación, ¿ya? Es como si, ya, en verdad, yo sé que no puede ser, pero lo siento. Y yo creo que todos hemos escuchado eso, ¿cierto? Como no, es que siento la presencia, y ahí como que hay que evaluar como la creencia familiar en espíritu y cosas por el estilo. También considerar la personalidad premórbida, habitualmente eso se da en personalidades frágiles que basalmente en contexto de estrés agudo pueden generar episodios micropsicóticos y que
a veces, claro, corresponde ver la evolución, pero si pasa algo como lo que tú dices, probablemente eso va a requerir como atención más especializada. O sea, en el fondo eso no es un duelo. Tenía otra pregunta también con respecto a la indicación de licencia. Uh-huh. Bueno. Eso. Así como si uno le daría licencia. O sea, me imagino, o sea, si me llega una mamá y acaba de perder a su hijo, y, sí, pero ¿cuándo se alarga, cuándo no se alarga? ¿Qué tengo? ¿Cómo lo evalúo? Finalmente, ¿cuándo pasa a ser también iatrogénica una licencia muy prolongada en un duelo? También. Eso suele ser como bien caso a caso, subjetivo. claro. Sí. Uno lo que intenta es que la persona tenga por lo menos algo de funcionalidad, es decir, si te está diciendo, no, yo estoy haciendo todas las cosas de la casa, si salgo, no sé qué, ya, significa que la persona está funcional, entonces probablemente ahí uno puede ya probar media licencia. Uno tiene que tener cuidado porque estos pacientes muchas veces cuando uno les menciona el tema trabajo, como que afloran todos los síntomas y empeora la funcionalidad como 80 puntos solamente para que uno le extienda la licencia. Yo creo que más de uno lo ha visto. Entonces, yo creo que cuando uno tiene un paciente con un duelo, parta en la consulta, bueno, aparte de explorando síntomas y todo, hablando de funcionalidad, pregúntale qué hacen durante el día, si muy teo, y si es que ustedes consideran de que el paciente ya se está manejando en sus funciones básicas, lo más probable es que ya pueda empezar a manejarse en la pega. Ahí hay que, tal vez, como para complementar lo que dice la Dani, muchas veces pasa de que dentro de las primeras consultas uno les habla del tema de que está estudiado que prolongar una licencia en exceso empeora el cuadro, de que empeora el pronóstico, todo, y que lo ideal es que apenas empiece a estabilizarse trate de volver. Hay algunos pacientes que de hecho uno se encuentra que te piden literalmente lo contrario, por favor no me dé licencia porque en el trabajo es el único lugar donde no estoy pensando todo el día. Entonces, por eso te diría que es súper caso a caso. Ahora, duelos patológicos, por ejemplo, yo tengo una cabra con licencia hace un buen rato y probablemente hasta que no reciba tratamiento especializado la voy a mantener con licencia, ¿cachai? Una cabra que no está funcionando, salí a mandar a hospitalizar, o sea, ese es el contexto, ¿ya? Claro, pero nuevamente es un caso excepcional, o sea, por ejemplo, esta cabra además tiene un TAMTO, ¿cachai? Donde ya está francamente deprimida, o sea, como que ya ni siquiera, o sea, ya evolucionó desde duelo patológico a depresión, ¿cachai? Entonces, a pesar de todos los esfuerzos, entonces, claro, mandarla a la pega donde además está estresada basalmente o de antes, donde además como que tenía problemas con una jefa, ¿cachai? Como que había todo un contexto que probablemente no va a ayudar a estabilizar, pero por eso, súper caso a caso. ¿Sí? Es súper importante, quizás, qué bueno que lo mencionaste, evitar rigidizarse con el tema de las licencias, ¿ya? Todos sabemos que es una lata y después como tener miles de informes y todo es una lata. Y después es súper difícil tratar de sacarle las licencias a los pacientes y al final probablemente lo que termine pasando es que después de que uno le corta la licencia va con otro doctor y le siguen dando licencia. O sea, como que... pero también creo que no es positivo rigidizarse con que tiene que tener una o dos licencias y volver, ¿ya? Porque en el fondo la licencia está indicada como por los síntomas y su desfuncionalización y las consecuencias que eso genera, más que por la patología en sí mismo, contrario a como está estipulado como obviamente en el COMPIN, que obviamente tienen que tener algún lineamiento que decir ya, en verdad, una depresión está autorizado tanto tiempo y después ya como que son casos muy excepcionales que requiere como poco menos que hacer un esfuerzo sobrehumano para que te lo sigan aprobando, otros que son más blandos, pero les diría que no olviden el caso a caso, ¿ya? O sea, la singularidad del paciente. Y mi última pregunta era, por ejemplo, si me llega un paciente con síntomas de duelo,
con predictores o como sin factores de riesgo para duelo patológico y me llega a los 3 meses después del fallecimiento. ¿Qué cosas puedo hacer como intervenciones para tratar de evitar, ¿no es cierto?, que termine en un duelo patológico o prolongado? Bien, interesante, súper bien. Katy, no sé si le... Sí, yo creo que igual no te entendí si es con o sin factores de riesgo. Con factores de riesgo, pero que todavía no ha desarrollado duelo patológico. Ya, a los 3 meses. Yo creo que es súper importante como activar la red de apoyo, hacer cosas para evitar el aislamiento, buscar cuáles son sus intereses previos, intentar potenciar eso. Yo creo que ojalá siempre apoyado como de otras personas, intentar estimularlo como ya sea en lo académico, en lo laboral, en lo que esa persona se dedique, pero el foco yo creo que tiene que estar como en mantener la funcionalidad o aumentarla, como mantenerlo ocupado en el fondo y muy acompañado. Sí, sí, estamos súper de acuerdo. Probablemente el tema de aislamiento es algo que hace que evolucione pésimo. Quizás... Bueno, y si llegan a consultar es por algo. Claro, por algo están ahí. Entonces, si están llegando a consultar, averiguar bien por qué están llegando a consultar y probablemente lo mejor que uno puede hacer, si es que están levemente sintomáticos para llegar a consultar, es derivarlo a psicoterapia. Sí. Puede ser, si es que es un duelo que no es complicado, que si incluso una focal breve. Claro, o terapia de apoyo, que muchas veces es lo que necesitan. Pero sí, psicoterapia de todas maneras, como antes de pensar en fármacos, antes de pensar en nada, psicoterapia es súper útil. Incluso yo a veces los mando para el duelo normal, fíjate. Porque, como dice la Dani, por algo están consultando. La gente en general tiene bastante bien interiorizado que el duelo es parte de la vida. Y si están consultando a psiquiatra, ¿cachai? Porque a psicólogo la vara es más baja, en el sentido de que muchas veces los pacientes como que aceptan más rápidamente, así como ya voy al psicólogo porque me puede ayudar. Pero ya que acepten ir al psiquiatra, habitualmente viene con un cateteo de fondo del psicólogo hace rato, que habitualmente como que lo retrasan lo más posible, pero ya se aceptó ir, probablemente es porque está con una intensidad sintomática alta. ¿Ya? Entonces, por eso mismo es que si no estaba en psicoterapia, muchas veces, yo fíjate que los mando, porque muchas veces lo que necesitan es terapia de apoyo, o sea, probablemente si ya consultó es porque ya sea él o su red de apoyo no están siendo suficientemente eficientes como para poder gestionar el duelo. Aparte que muchas veces el duelo involucra afectación de no solo el paciente, sino que su entorno también. Entonces, como tu paciente, que se murieron como 17 familiares de COVID, claro, o sea, como que ella ya se fue quedando sin red de apoyo, como que Se le murió toda la red. Se le murió toda la red de apoyo, entonces, claro, son escenarios como complejos que... Y en ese mismo caso, si esta paciente además tuviese antecedentes previos de depresiones unipolares. Es que, nuevamente, pues, caso a caso. Tenéis que estar atentos, o sea, en el fondo, sobre todo si ese es el caso, tenéis que estar con una conducta muy proactiva a pesquisar síntomas, ¿cachai? En el fondo, miren, a mí por lo menos, yo estoy seguro que a ti también, pero no lo hemos conversado. Hay colegas que de repente tienen una actitud muy así como talibán, de que está con un duelo, es un duelo y chao, y vive el duelo. Y prefieren hacer de todo antes de intervenir. Entonces, eso yo creo que tampoco es una postura correcta porque a veces, o sea, yo creo que hay que ser más proactivo en pesquisar, insisto, no se trata de patologizar la vida, sino más activo en pesquisar sobre todo si hay factores de riesgo como ese que tú me mencionaste, ¿cachai? Claro, en este caso, por ejemplo, una paciente que efectivamente tenía antecedentes de una depresión unipolar, y a ella se le murieron 17 familiares de COVID en los últimos meses, en el fondo. Tuvo una hija prematura porque le dio COVID estando embarazada, así como un drama bien grande. Y lo que partió como un duelo patológico, terminó en una depre, pero además tiene el duelo de los papás que todavía no lo puede superar. Entonces, personalmente yo creo que una persona
sí puede estar deprimida y estar viviendo síntomas de duelo. En el fondo ella, claro, tiene ánimo bajo, de repente viene ideación suicida que no tiene relación con los papás, pero de repente sí viene ideas de morir para estar con los papás. Entonces tiene estos síntomas bien mixtos que uno tiene que tener harto ojo. Y bueno, ella era sí, como de cajón los antidepresivos y la psicoterapia, ¿no? Sí. Eso, no sé si hay más preguntas. ¿No? Ya. Bueno, y terminamos trauma, por fin. Así que, bueno, vamos a ir subiendo la bibliografía de los siguientes seminarios lo antes posible. Voy a tratar de hoy día mismo hacerlo. Siempre les digo lo mismo y siempre me atraso, pero de verdad hoy día mismo lo voy a tratar de hacer. Porfa, recuérdenme el presentador, híncheme nomás, yo no me voy a enojar. Entonces, pero sí, vamos a ir a decidir probablemente con qué seguimos, pero probablemente sigamos con el orden del pasado, bueno, que venía trauma después. O sea, después de trauma venía disociación. Ah, sí, pues. Que suena de cajón que lo razonable es que después venga disociación, ¿cierto? Ahí les puedo contar el caso de esta paciente que tengo con 9 pesos. Claro. Así que es interesante. Al que le guste la serie, con respecto, bueno, aparte de, ¿cómo se llama la peli? Fragmentado, que es un caso así como ultra extremo de una película. Pero Muy poco real, ¿no? Muy poco real, ¿ya? Pero, muy bien actuado. sí, pero muy bien actuado. Es el gallo de X-Men, ¿no? Sí. Sí. Profesor Xavier. Sí. Muy bien actuado, pero pero por ejemplo, esta de Billy Mulligan es Sí. súper interesante. Un documental en Netflix que es como Las muchas caras de Bill Mulligan, que trata también de una persona con un trastorno de identidad disociativo, en el fondo como temas legales, como que se hace cuando alguien con un TID, no sé, comete un crimen, una de los alter y el resto no sabe, entonces es bien, bien choro, así que... Sí, uno está todo el rato como dudando si es real o no, y como que uno dice, no, si esto de todas maneras, y pasa el siguiente capítulo, y después el siguiente, no, sí, y así. Entonces es entretenido. Muy, muy recomendada para cuando hagamos disociación. Ya, pues, chiquillos. Eso. Que estén muy bien, cuídense harto. Nos vemos. Igual, gracias. Chao.